un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros damos gloria a tu nombre. Alabamos tu nombre por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu palabra. Implorándote ahora que tú abras nuestro entendimiento. Implorándote, Señor, que tú nos concedas entender tu palabra. Que tú la has revelado a los niños. Así dijo nuestro Señor, hablando de aquellos que eran débiles, no muy sabios, pero tú las revelaste a ellos porque así tú quisiste. Revélala ahora a nosotros por tu Espíritu. Abre nuestros ojos y concédenos tomar esa gloriosa palabra, guardarla en nuestros corazones, ponerla por obra y predicarlo a todo aquel que la necesite, a todo hombre y mujer que está sin Cristo. Bendícenos, Señor, clamamos esto. Transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros hemos estado viendo cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo revela a nuestro Dios. Y hemos estado viendo que es el Evangelio quien nos revela de igual manera a Cristo. Al nosotros ir a la Biblia y ver el Evangelio y las buenas noticias para todos los hombres, esas buenas noticias tienen como objetivo que nosotros entendamos, conozcamos a Dios. No tenemos otro tesoro en la tierra y no hay tesoro en el cielo que se pueda comparar a Dios mismo. Y es lo que hemos venido meditando en los últimos mensajes. Dios se revela a través de Cristo. Cristo revela al Padre. Nadie puede ir al Padre sino a través de Cristo. Y nadie puede venir a Cristo si el Padre no le lleva. Las Escrituras nos traen este juego de palabras, estas enseñanzas, para que podamos entender que todo converge en un solo lugar. Todo va hacia un solo propósito, conocer a Dios. Y esto a través de Jesucristo. Entonces nosotros, queridos hermanos, debemos de ver que no tenemos otro tesoro. Si en algún momento alguien de aquí muere y puede meter en su caja su carro, su casa, su dinero y llevárselo a donde va, eso sería una gran cosa, pero no es así. Cuando usted muere, usted se va tan desnudo como llegó a la tierra. No se lleva absolutamente nada de lo que ha podido adquirir en esta tierra. Sin embargo, nosotros vemos que hay algo que permanece con nosotros, Dios. Hay alguien que está con nosotros, Dios. Hay alguien que viene a ser parte de nuestra, o nosotros venimos a ser parte de Él, cuando nosotros por la fe creemos en Cristo. Y ese es nuestro Dios. Dios permanece con nosotros. Y aún hay promesa para el creyente, para la vida que lleva aquí en la tierra y para la vida venidera. Hay promesa para el hombre y para la mujer que no ha conocido a Dios, pero que si por la fe se acerca a Dios, por la fe en Cristo, hay promesa y bendición para él. Entonces, queridos hermanos, qué privilegio nosotros poder proclamar este evangelio. Este evangelio que no está caducado o que no caduca por el hecho de que la persona muere. No caduca por el hecho de que la persona no tenga una posición económica estable, holgada. El evangelio no es para ricos o no es para pobres. El evangelio es para todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El evangelio es para todos nosotros.
Y veíamos eso en el mensaje anterior, donde todos estábamos bajo pecado. Y donde el Evangelio vino a revelarnos a Dios. Nos vino a volvernos a Dios. Dios quiere que volvamos a Él. Pero no todos los caminos conducen a Él. No todos los caminos conducen a Él. Hay un camino, una verdad que conduce a Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Jesucristo hombre. Hay un solo mediador. Y es lo que hemos venido viendo. El Evangelio está revelando a nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio ha sido traído por Dios mismo para hacernos volver a Él, para regresarnos a Él. Cuando caímos en pecado, nosotros nos apartamos de Él, nos alejamos de Él, nos hicimos enemigos de Él. Y el Hijo de Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, se encarnó, tomó forma, tomó toda la esencia, toda la naturaleza del hombre y fue un siervo entre nosotros. Como dice la carta a los hermanos de Filipos, Filipenses capítulo 2. Y murió en una cruz. Todo eso con un fin, para alabanza de la gloria de Dios. Y el mismo fin, para volvernos a Dios, para llevarnos al Padre. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos un evangelio que no caduca. Un evangelio que ha sido predicado siglo tras siglo, año tras año, mes tras mes, día tras día. Y sabe que continúa siendo vigente. La salvación sigue siendo vigente para todos los hombres. Y es ahí lo que nosotros tenemos en nuestras manos, la gran bendición. Y tenemos el privilegio de poder predicar el evangelio. Y a través de este pasaje yo quiero que veamos brevemente que el evangelio predicado es el camino para conocer a Dios. El evangelio predicado es el camino para conocer a Dios. Es básicamente el título de mi mensaje. Nosotros, queridos hermanos, tenemos un evangelio glorioso que revela el tesoro de la humanidad, que revela la bendición de la humanidad, que revela la salvación para todos los hombres. Pero solamente aquellos que creen, solamente aquellos que reciben ese evangelio, adquieren esta bendición, adquieren esta salvación, adquieren este retorno a Dios. Queridos hermanos, tenemos esta bendición en vasos de barro, en nuestras manos. Y qué dicha el hecho de que nuestro Señor y Salvador nos haya llamado en Mateo 28 a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Qué dicha es poder ver el evangelio predicado desde el libro de los Hechos, todas las cartas, siendo predicado el evangelio con mucho afán, con mucha diligencia, por el hecho de que ese evangelio revela a nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo vino a mostrarnos la faz, como dice 2 Corintios 4, el rostro. Cristo es como el rostro de nuestro Dios y Padre. No podemos ver a Dios, Dios es invisible. Su eterno poder y deidad es claramente visible, pero en Cristo tenemos a nuestro Dios revelado perfecta y gloriosamente, excelentemente. Si usted ve el cielo y dice, wow, los cielos nos hablan de la gloria de Dios, pero los cielos se quedan cortos. Wow, el mar, qué belleza, qué poder. Cuando hay un huracán, hay que tenerle terror al mar. ¿Quién se quiere ver en un barquito, aunque sea en un transatlántico, en medio del mar embravecido por una gran tormenta, un huracán, nivel 5? ¿Quién quiere verse en el mar? Aunque ame y disfrute el mar, ese no es el mejor momento para estar en el mar. Aunque ve el mar con toda esa fuerza y poder, ¿sabe qué? El mar no puede mostrar la gloria, el poder y la majestad de Dios como lo muestra y lo revela nuestro Señor Jesucristo. Se queda corto. Se queda corto el mar, la naturaleza, se quedan cortos. Por eso fue que Cristo era necesario que el Hijo de Dios viniera para revelarnos en todo su poder y gloria a nuestro Dios, para volvernos a Dios.
Dice el versículo 18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Qué necesario que nosotros miremos a cara descubierta la gloria de nuestro Señor, la gloria de Cristo. Y qué necesario que nosotros le mostremos a otros la gloria de Cristo. De lo que le hablaba el pastor Guzmán hace un momentito, era de eso. Queremos ir al sector de Bellocampo, sector cerca de nuestra iglesia, para ir a llevarle allí a Cristo, a quien revela a nuestro Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otra esperanza, pero somos llamados nosotros a llevarle ese mensaje, el glorioso mensaje de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es quien nos muestra a Dios. Él nos lleva a Dios. Él fue quien murió por nosotros. Él fue quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. De ahí la gran importancia de nosotros predicar, mostrar, que la gente pueda contemplar a ¿quién? A Cristo. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio, mostrar a todos el rostro de aquel que es Dios, de aquel que es nuestro Señor, aquel que revela a nuestro Salvador. Y para eso están las misiones. Para eso está la obra misionera que el mismo pastor Guzmán ha estado realizando por más de 18 años allá en Haití. Para predicar el Evangelio, para estimular a las iglesias en esas conferencias a que prediquen el Evangelio, no hagan otra cosa. El Evangelio revela algo que estaba oculto, lo revela a la luz. Algo que estaba oculto, que Dios no había querido revelar, lo hizo a través del Señor Jesucristo. Y ese es el trabajo nuestro como iglesia, y como iglesia tenemos que involucrarnos y hacernos partícipes, decir presente, regar el tratado, comenzar a trabajar con discipulado y evangelismo, porque esa es nuestra bendición, revelar a todos a nuestro Salvador. ¿Cómo se salvarán si no se les predica? Si no se les muestra la gloria de nuestro Señor. Cuando el impío escucha un rayo, un trueno, él no clama a Cristo, él clama a Santa Fulana, Santa Catalina, Santa que sé yo qué. Ay, Dios mío, ayúdame, perdóname, tú sabes que no somos perfectos. Usa todo tipo de estratagema humana para aquietar su propia conciencia. Sin embargo, Dios ha mostrado la forma en que todo hombre y mujer puede hallar paz para con Dios. Dios ha mostrado la forma en que todo hombre y mujer puede tener perdón de pecados. No a través de un rezo, no simplemente a través de una petición al aire, a través del único mediador entre Dios y los hombres, a través de Jesucristo. Y ese es el glorioso mensaje que tenemos en nuestras manos. Ese es el glorioso mensaje que el Evangelio nos da a nosotros. El Evangelio es la revelación de la gloria de Cristo. Por eso que tenemos que tomar el Evangelio y predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, publicar el Evangelio, escribir el Evangelio. Porque el Evangelio revela a Cristo. Y Cristo es quien revela, quien nos guía. Como un padre que guía a su hijo, nos guía hacia Dios. Cristo. Sin Cristo no tenemos otra esperanza sino que el infierno eterno. Sin Cristo no tenemos otra esperanza sino que la perdición. Porque ¿quién fue que murió por nuestros pecados? Fue Jesús de Nazaret. No fue otro. Fue Él quien murió por nuestros pecados. De ahí que es a Él que tenemos que predicar. De ahí que es a Él que tenemos que llevar en nuestras misiones. Es el evangelismo y a través de las misiones la forma en la que podemos nosotros proclamar ese evangelio. El centro de nuestro trabajo, amados hermanos, no es el entretenimiento, es la predicación del evangelio. Y el evangelio que revela a Cristo.
El evangelio que se concentra en Cristo. El evangelio que se concentra en el ministerio de Cristo. El evangelio que se concentra en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo. El evangelio que se concentra y predica de la segunda venida de Cristo. Ese es el evangelio que tenemos que predicar, no otro. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, mirar nosotros mismos la gloria del Señor. Y ya hemos visto que esa gloria se reveló a través del evangelio. Ese evangelio que está en las Sagradas Escrituras. Ese evangelio que habló sobre un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado y autoridad, su nombre será llamado Consejero, Dios fuerte. Ese evangelio que fue predicado desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis, es el evangelio que tenemos que proclamar a todos. El camino para conocer a ese Salvador, a ese gran Señor, es predicar ese glorioso evangelio. Ese es el camino que debemos de tomar cuando nosotros deseamos que alguien se salve, que alguien sea salvado por la obra del Espíritu Santo, por nuestro Dios. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Es predicar el evangelio. Es tomar con tranquilidad, con paciencia y llevarlo por las hojas de la Biblia y mostrarles a Cristo. Recuerden que decíamos que el evangelio es buenas noticias. Esa es la etimología de la palabra. Sin embargo, es la persona misma, la obra, la muerte, la resurrección de Cristo, que está en las Escrituras, el anuncio de Él, lo que tenemos que proclamar a los hombres. Nosotros tenemos que esforzarnos en predicar, en mostrar a los hombres el rostro de nuestro Dios y Padre. ¿A través de qué? A través de Cristo. A través de Cristo, no tenemos que inventarnos nada. Debemos de predicar el evangelio, pues es el evangelio la muestra, la evidencia de nuestro Señor. Cristo es quien nos muestra la gloria de Dios, la belleza de Dios, la majestad de Dios, el gran amor de Dios. Tú lo puedes ver en las Escrituras. De tal manera amó Dios. Wow, el amor de Dios. Sí, lo podemos ver en un niño pequeñito. No, no eso es lo que dice el texto. Lo podemos ver en una madre abrazando a su hijo. No. Lo podemos ver en un padre cuando trabaja diariamente por su familia. No, se queda corto. Podemos ver el amor de Dios cuando su Hijo muere por nosotros en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ahí el amor de Dios. Nos quedamos cortos cuando buscamos a Dios en las personas, en la creación, en el mar. Nos quedamos cortos, cortitos. Somos transformados. ¿Cuándo? Cuando miramos, cuando contemplamos, cuando Dios a través de su palabra, a través del evangelio, nos revela a Cristo. Ahí somos transformados. Mirando la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen. Es como cuando tú vas a un espejo y dices, wow, pero yo estoy feo, estoy despeinado, espérate. Y el espejo te va mostrando tu propia imagen. Te estaba diciendo lo malo, lo bien que te ves. En el caso del texto, las Escrituras son ese espejo. Y nos está mostrando a Cristo. Y dice, wow, pero la Biblia me dice que yo soy pecador, pero qué mal me veo. La Biblia dice que estoy condenado por ser un pecador. La Biblia me dice esto, la Biblia me dice aquello. La Biblia, como si fuera un espejo, me describe lo que yo soy y hacia dónde voy. Qué oportunidad, qué gran oportunidad para cambiar esa terrible realidad. Porque la Biblia también me muestra que la única manera para yo alcanzar perdón de pecados es a través del crucificado. Y es precisamente lo que nosotros vemos ahí, lo que tenemos que mostrar a los demás.
Muéstrale el Evangelio. Muéstrale a Cristo. Enséñales a Cristo. Enséñale la palabra de Dios. No le lea un paquito. No le lea una historia bonita, un testimonio personal. No es eso. Es a Cristo manifestándose con poder y gloria, muriendo en una cruz y salvando a un pobre pecador que le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él poderosamente le dice allí en la cruz muriendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, ahora. Inmediatamente mueras, estarás allí conmigo. Es como si el presidente de nuestra nación pasara por aquí y te dijera: mira, hoy tú vas a comer conmigo. Súbete ahí. Tú te subes en su carro y llega a su casa y come con él. ¡Qué bendición! ¡Qué honor! Si el presidente lo dijo, eso va a pasar. Si me dijo a mí que voy a estar con él y me monta con él ahí al lado de él, eso es seguro que va a pasar. Pero eso se queda corto a las promesas de nuestro Señor. Se queda muy corto. Por eso, amados hermanos, nosotros necesitamos hoy, a las 6 de la tarde, estar ahí en Bellocampo. Necesitamos estar allí en Bellocampo hoy a las 6 de la tarde. ¿Y haciendo qué? Predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese Evangelio revela, le muestra a todos la gloria de Cristo. Y Cristo revela la gloria de nuestro Dios. Cristo es revelado. Hoy Cristo es revelado. Aquí Cristo es revelado. Donde se predica su evangelio, Cristo es manifestado. Y los hombres se convierten al contemplar esa gloria. 1 Corintios, si me acompañan allí, por favor, capítulo 1. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaban los hermanos? Predicaban a Cristo y a este crucificado. Predicaban a Cristo y a este siendo un judío que murió en manos de los romanos. No les avergonzaba decir que Cristo había sido crucificado. Piénselo. Estamos en un estado gobernado por el Imperio Romano. Y yo tengo que predicar que Cristo, que Jesús es el Salvador, el que crucificaron los romanos. Es como medio humillante. Porque yo, siendo judío, en el caso de ellos, tengo que predicar a alguien que los romanos mataron. Es como humillante, es como un real tropiezo. Es una locura. ¿Cómo así que un crucificado, alguien que es aborrecido, alguien que fue públicamente desechado, maltratado, vituperado, burlado, escupido, ¿cómo eso que tú estás predicando que ese es tu Salvador? Alguien decía que, o aparece en algunas imágenes,
a alguien adorando a un hombre crucificado con una cabra de burro. Y de esa manera, en aquellos tiempos se burlaban de los cristianos. Mira a fulano adorando a su Dios. Un hombre crucificado con una cara de asno. De esa manera. Imagínese usted, obviamente, para un gentil, era una locura. Era una locura que un crucificado te va a salvar a ti. Ese es tu Dios. Alguien que fue humillado por el Imperio Romano, por tus enemigos. Si tú me dices que tú estás alabando y adorando a un hombre que dio su vida y venció a tus enemigos y ahora eres un hombre libre gracias a ese hombre. Pero no, te está diciendo que alguien que fue humillado, pisoteado por un enemigo tuyo y que fue vencido por él, ese es tu Salvador. Tú tienes que estar loco. Muchas veces Pablo recibió ese tipo de burla. Tú estás loco, Pablo. Tú tienes que estar loco. Un crucificado, un humillado, uno que ha sido vencido. Ese es tu Señor y Salvador. Un vencido. Sin embargo, Pablo no se avergonzaba porque precisamente aquel que había sido crucificado era el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo no se avergonzaba. Él dice, para los judíos, un tropiezo. Para los gentiles, una locura. Para los llamados, y podríamos agregar, a aquellos que han sido llamados por Dios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, Él es precioso. Para los que Él llama a salvación, Él es glorioso. Pueden contemplar su poder y gloria. Pueden contemplar su amor y su gracia. Pueden contemplar la grandeza de nuestro Dios. Para los llamados, Él es glorioso, Él es sabio, Él es bueno, Él es compasivo y misericordioso. Amados hermanos, estamos llamados a predicar al mismo crucificado que Pablo predicó. Estamos llamados a evangelizar con el mismo evangelio con que Pablo evangelizó. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Oye bien, a aquellos que habían crucificado al Salvador, a ellos les predicaba. A ese que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa fue la palabra de Pedro cuando predicó. Dios le ha hecho Señor y Cristo al que ustedes crucificaron. De esa manera, amados hermanos, a ese nivel es nuestra responsabilidad. Tenemos un mensaje que aparentemente no será muy llamativo para mucha gente. Es menospreciable. Es un mensaje no muy amado por el mundo. Ahora, si hubiera sido un superhéroe con superpoderes que vence a sus enemigos con su simple mirada, le pica un ojo y mueren, con su superbrazo, como se lo pintan a nuestros niños. Le pintan a nuestros niños que debe tener superpoderes, poderes arácnidos. Algún poder, algo que haga. ¿Qué tú haces? Tú vuelas, tú rompes las cosas con la frente, aunque sea, o con el puño. ¿Qué haces? Corres como Flash. Eres rápido. ¿Qué haces? No, yo no hago nada. ¿Y entonces? Tú no puedes ser un superhéroe. Jesús no cabe en la lista de superhéroes. Él fue muy humillado. Si por lo menos hubiera vencido y le hubiera ganado el Imperio Romano, y wow, Jesús le ganó el Imperio Romano. Pero ni eso hizo. Lo crucificaron. Ese es el glorioso
mensaje que nosotros debemos predicar. ¿Te parece poco, amado hermano? ¿Te parece poco ese mensaje? Porque ese es el mensaje que revela a Dios. Ese es el mensaje que guía a los hombres al perdón de sus pecados. Ese es el mensaje que trae paz al mundo. Ese es el mensaje, el que todo el mundo menosprecia. La piedra angular que los edificadores desecharon, esa ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa es la cabeza principal. Queridos hermanos, no prediquemos otra cosa, aunque no aparente ser lo último en modernidad. Mira, apareció se hicieron un nuevo experimento. Y entonces ya se descubrió, encontraron el mal muerto, unos pergaminos que ya dice que sí, que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora sí podemos predicar con esto y la gente va a creer. ¿Tú crees? Miren, aunque encuentren el arca de Noé, si encontramos el arca de Noé sepultada, ni aún así creerán. Ni aún así creerán. Porque lo que necesitan oír es el mensaje despreciable de Cristo y su cruz. Eso es lo que necesitan oír. Aunque lo odien, lo desprecien. Es que yo no acepto esto en el siglo XXI. Con tecnología, con internet en las casas, con computadora en cada casa. Que se nos diga que fue un crucificado, uno que fue humillado. No lo acepto. Queridos hermanos, a su tiempo nosotros alcanzaremos ese día de la resurrección. A su tiempo nosotros podremos contemplar la gloria en toda su majestad de nuestro Señor. Pero por ahora tenemos su mensaje. Pero Señor, muéstranos aunque sea un chin al Padre. Felipe decía, muéstranos al Padre. Tomás decía, si yo no meto mi mano en su llaga y en su costado, no creeré. Necesitamos a veces evidencias, queremos evidencias, exigimos evidencias para poder creer. Pero queridos hermanos, el Evangelio está en nuestras manos. Y tenemos que predicar ese evangelio. El testimonio que se le da al corazón solamente lo puede dar Dios. El convencer a un pecador es Dios que hace esa obra. No lo hago yo, ni la hace usted. Su deber es predicar el evangelio. Ese es su deber. Predicar el evangelio al Cristo crucificado. Ese es su deber. Esa es la gloria que tenemos que mostrarle. Para que ellos puedan contemplar la gloria de nuestro Dios. Necesitan contemplar la gloria de Cristo que se revela en el evangelio. Necesitan contemplar esa gloria. Dios nos llama a evangelizar de forma local en nuestro sector, pero también nos llama a evangelizar de forma global, en todas partes, más allá de nuestra tierra. Y lo que estamos llamados es a guiar a los hombres a contemplar a través del evangelio a Cristo. No a tratar de convertirlos, ni a mostrarle los últimos hechos científicos, los últimos acontecimientos científicos. Ese no es nuestro objetivo, amados hermanos. Pablo lo dijo muy claramente. Muchos piden señales. Muchos piden sabiduría, elocuencia, háblame. Pero nosotros predicamos a Cristo y, para ponértela difícil, y a este crucificado. No, que predicamos al Salvador, predicamos al gran Salvador, hizo grandes actos, hizo grandes obras, sanó aquí, sanó allá. Añade, y fue crucificado. No, pero vamos a dejar eso para último, que eso es muy importante.
Fue crucificado, no me lo quite. Fue humillado, pisoteado, maltratado. Y todo lo que podamos añadirle, que es la realidad. Él fue crucificado. Ese es el mensaje que revela a los hombres su pecado. Y ese es el mensaje que revela a los hombres la gran salvación, el gran amor de nuestro Dios y Padre. Ese es el mensaje que lo revela. No cambiemos el mensaje. Y en último lugar, amados hermanos, veamos el camino para conocer a Cristo. Es por la predicación y la aplicación del Espíritu de Dios a los hombres. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo llega la transformación a los hombres? ¿Cómo llega el hombre a entender ese mensaje abrupto, duro, pesado, difícil? A través de la obra del Espíritu Santo. A través de la obra gloriosa de la tercera persona de la Trinidad. Él es quien opera, abriendo los ojos, abriendo el entendimiento, dándonos un nuevo nacimiento. Él es quien opera. Él es quien aplica el evangelio. Él es quien aplica que un crucificado, un humillado, un muerto por un imperio romano es el único que puede salvar. Él es que lo aplica esa verdad. Él es que la hace cierta y real para cada hombre. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra aparte del evangelio, ya que su labor consiste en abrir nuestros ojos para que podamos entender, para que podamos contemplar la gloria. Hermanos, para mí es imposible entender cómo un hombre que estaba muriendo en una cruz ve a otro y le pide que le salve y le pide que se acuerde de él cuando esté en su reino. Como un hombre, un ladrón que vivió su vida entera robando, porque por eso estaba muriendo, porque era un ladronazo. Como vivió su vida entera robando y haciendo lo que hace un ladrón, desgraciando la vida de mucha gente. ¿Cómo es posible que este hombre pudiera entender que otro que estaba muriendo igual que él, que pudiera ser un ladrón, que pudiera ser un asesino? ¿Cómo él entendió que ese hombre era justo? ¿Cómo él entendió que ese hombre tenía un reino? ¿Cómo él entendió que ese hombre podía llevarlo, si se acordaba de él, a su reino? ¿Cómo él entendió eso? Explíqueme eso. La Biblia no dice cómo lo entendió. Ahora, el Espíritu Santo es el autor de toda obra oculta a los ojos de los hombres, lo cual revela a los hombres, le da el don de la fe para que los hombres puedan entender y creer. Él obra, pero no obra aparte del evangelio que revela a Cristo. Todas las cosas están siendo sujetadas, son sujetas a Cristo. Y Él revela precisamente a Cristo. Él muestra a los hombres a Cristo. Revela la gloria de lo que es imposible ver. La gloria de Dios en Cristo. Lo muestra a los hombres a través de Cristo. Y no es hasta que se predica ese evangelio que podemos ver a Cristo. Y es en conjunto de la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos entender esa obra. ¿Deseas que tu familia conozca a Cristo? Predica el evangelio. Pero entiende que su entendimiento, su comprensión del evangelio está sujeto a la obra del Espíritu Santo. Está sujeto a la obra de Dios el Espíritu Santo. Enséñales, guíalos, predica a tu familia, recuérdales el evangelio. Pero entiende que es Dios quien abre el entendimiento. Es Él. Dice, transformados de gloria en gloria. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está obrando.
De ahí que nuestros esfuerzos de evangelismo y discipulado y de misiones no está sustentado por nuestros esfuerzos, hermanos. Dios sustenta el resultado de su obra a Él mismo, a la obra de su Santo Espíritu. Él es que pone su sello sobre el corazón y la vida de las personas. Él es que abre el entendimiento de los hombres. Él es quien los transforma. Él es quien los cambia. Dios mismo ha venido para que nosotros seamos transformados en todo nuestro ser. La gente necesita ¿qué? Entender, recibir la predicación del Evangelio. Nuestro deber no es convertir a la gente. Nuestro deber es predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué hacemos? Oramos a Dios, clamamos a Dios. Ten misericordia de esta pobre gente que muere sin ti. Señor, abre sus ojos, abre su entendimiento. Ten misericordia de ellos, Señor. Pero mi deber es predicar el Evangelio. Y un Evangelio que le molesta en los oídos, incómodo de recibir. Pero precisamente es una obra de misericordia cuando nosotros cumplimos con ese glorioso y sagrado deber de predicar el Evangelio. Es una obra de misericordia. Queridos hermanos, esa obra Dios es quien la hace, la completa y la lleva hasta el final. Es Dios quien lo hace. Tenemos que predicar el Evangelio con esperanza. Tenemos que predicar el Evangelio con fe. Tenemos que predicar el Evangelio con confianza. Porque es Dios quien abre la mente y el corazón de los hombres. Es Él. Dice la carta a los Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba por estos hermanos. ¿Y cuál es su oración? Su oración era que Dios alumbrara los ojos de su entendimiento. Él ya les había enseñado el Evangelio. Él ya les había predicado el Evangelio. Pero solamente Dios puede abrir el entendimiento de la gente. Es Dios que puede abrirlo. Lo que simplemente es nuestra responsabilidad es predicar fielmente a Cristo y a este crucificado. Esa es nuestra fidelidad. Dejando la obra en las manos de Él, porque Él es quien obra. Hermano, y por más duro que sea un hombre, realmente ese hombre está perdido. Por más difícil que sea, le he predicado durante 20 años. ¿Qué persona más difícil? No lo estás colocando de la manera correcta. Dios no ha querido abrir su entendimiento. Qué tristeza me da por ese hombre. Qué lástima me da. Pero ese hombre ha hecho estudios, ha ido a Harvard, ha estudiado en tal cosa, tiene maestría de aquello, tiene maestría de lo otro. Pero ¿cómo es posible que no entienda la Biblia? Está ciego. Está perdido. Es un pobre y desgraciado. Sin Dios y sin esperanza. Es digno de lástima. Y es sorprendente porque los estudios no añaden nada a la salvación y mucho menos la comprensión del Evangelio. Cuando estaba en la universidad, recuerdo haberme encontrado con un señor mayor que me dijo, yo he leído la Biblia entera. Yo, muy bien. Y yo sé de qué habla la Biblia. Y yo le dije, bueno, ¿y cuál es el objetivo de la Biblia? Si ya usted leyó la Biblia entera, te debe haber entendido el objetivo de ella. ¿Cuál es su propósito? Y él dice, no tiene ningún propósito. Dije, bueno, pues yo creo que usted leyó mal. Pero si un libro de matemática tiene un propósito y un libro de ciencia tiene un propósito,
La Biblia es un libro. La Biblia tiene un propósito también. Y es así como está el entendimiento de la gente. Están ciegos. No pueden ver. Si el Espíritu de nuestro Dios no abre, si el Espíritu Santo no abre su entendimiento, todos sus títulos serán usados para encender más fuerte su infierno. Sus títulos serán quemados, pero él tendrá que recibir una condenación eterna. ¿De qué le sirven sus títulos? Su elocuencia, su mundanalidad. Yo conozco el mundo, yo manejo el mundo, entiendo el mundo, yo sé cómo la cosa, yo conozco la iglesia, yo conozco muchos pastores, yo sé cómo esa gente se maneja. Con todo eso te vas a perder eternamente, por siempre. Hermanos, los hombres necesitan que oremos. Nosotros necesitamos orar, porque si usted entendió esto, tenemos un deber que depende de Dios en sus resultados. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que enseñar a nuestros niños el Evangelio. A nuestros jóvenes tenemos que predicar el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Solamente Dios puede salvarlos. Porque están condenados. Todos están condenados. A menos que Dios no abra su entendimiento y le haga ver en Cristo su única esperanza. Clamen a Él y se arrepientan. No hay esperanza para los jóvenes, sino por medio de Cristo. Y yo, amados hermanos, les exhorto con conciencia, con diligencia, con prontitud, enseñe a sus hijos el Evangelio, explíqueles el Evangelio, pero ore diariamente por ellos para que Dios les salve. ¿Qué va a usar Dios? Ese mismo Evangelio. ¿Qué le va a mostrar a Él? A Cristo, al Cristo que tú le estás enseñando diariamente. No espere que sea el pastor desde un púlpito predicando para que ellos conozcan a Cristo. Usted que tiene que enseñar la historia de la redención a su hijo en su casa. Usted que tiene que mostrarle las enseñanzas de las Escrituras desde el principio hasta el fin. Es usted el responsable. Y qué glorioso sería que usted, al enseñar el Evangelio, pueda ver a su hijo arrepentirse y clamar: ten misericordia de mí, que soy pecador. Clamar a Dios. Y usted puede decir: wow, gloria a Dios. Le he enseñado el Evangelio y Dios ha tenido misericordia y me ha mostrado la bondad de que mi hijo sea salvo. Me la ha mostrado. Algunos no la pueden ver. Pero que Dios, en nuestra fidelidad a Él y al alma de nuestros hijos y de nuestras visitas y de nuestros compañeros y de todo nuestro barrio y más allá, hermanos, que Dios nos conceda ver el fruto de nuestro trabajo, el trabajo de predicar el Evangelio. Que Dios nos conceda esa bendición. Pero nuestro deber, si no lo vemos, no es a esperar, sino a predicar y a animar y a estimular y a motivar y a guiar a los hombres hacia Cristo. Ese es nuestro trabajo. Queridos hermanos, que Dios nos conceda valor y coraje para poder salir de nuestra comodidad. Porque ahorita, a las 5:30, cuando llueva, a las 5:30 cuando llueve, ustedes dicen: ay, pero está lloviendo. Yo me imagino que no van a hacer eso ya, no van a predicar. Obviamente, si está lloviendo no va a predicar. El pastor es un hombre muy prudente. Y cuando sepan del imprudente que fue el pastor y se atrevió a predicar aún después de haber llovido, usted dirá: wow, pero yo pensé que el pastor era un hombre más prudente. Y así se justificará.
y calmará su conciencia. Pero de esa manera habrá desobedecido. De esa manera habrá desobedecido. Y decimos, Dios me dio un carro. Este es el carro del Señor. El Señor te mandó a predicar. Usa tu carro y mójalo. Usa la sombrilla del Señor, la que Él te dio. Usa la salud que el Señor te dio, porque no es tuya, es de Él. Usa los bienes que Dios te dio y sé fiel. Amados hermanos, que Dios nos conceda ser fiel a Él. Porque ¿sabe qué? Seremos probados. Algún día por una llovizna, otro día por un problema en nuestras casas, después por una enfermedad, y en la misma muerte seremos probados. ¿En quién has creído? ¿A quién predicas? Amados hermanos, que el Señor nos conceda predicar el Evangelio, evangelizar, saturar nuestra iglesia del Evangelio. Por eso estamos trabajando para que durante estos días, el 4 de julio, iniciemos la escuela bíblica de verano. Queremos saturar a nuestros niños. Traigan a todos sus niños, a sus vecinitos, para la escuela bíblica. Vamos a estar predicando el Evangelio. Vamos a estar trabajando en la conferencia que el pastor ha dicho sobre la reforma protestante. Y allí también estaremos trabajando. Estamos trabajando en las semanas. ¿Sigues participando de los estudios bíblicos en tu sector? Porque yo lo estoy haciendo. ¿Usted lo está haciendo? ¿Estás predicando y testificando de Cristo en tu sector? En la semana, ¿qué día te toca? Ay, yo ni me acuerdo. ¿Y dónde está tu grupo? ¿Cuál es tu grupo? ¿Estás llevando visitas? ¿Estás yendo tú, predicando con tu presencia? ¿Qué estás haciendo? Querido hermano, el tiempo se agota. La venida del Señor está ahí. O puede ser que tu partida esté todavía más cercana. No perdamos tiempo. No nos entreguemos a nuestros deseos, a nuestros placeres, a la mundanalidad. El día del Señor está ahí. Y a ti se te entregó 1, 2 o 3 minas. ¿Qué tú estás haciendo con eso? Que Dios nos conceda poder predicar su evangelio ahora que podemos. Porque llegará el tiempo que no podremos. Tendrán que irnos a visitar. Porque no podremos. Tendrán que irnos a llevar a nosotros el evangelio. Porque no podemos. Antes que lleguen a su día difícil, de lo cual Eclesiastés habla, antes que se ponga dura la cosa, entonces cumple con tu deber, sé fiel, persevera. El evangelio será conocido cuando lo prediquemos. Cristo será conocido a través del evangelio cuando lo prediquemos. Dios será conocido a través de Cristo y a través del evangelio cuando lo prediquemos. Nada va a suceder porque sí. Pero si nosotros no somos fieles, Dios puede levantar a piedras para que prediquen el evangelio. Hermanos, no dejemos que sean las piedras que toman nuestro lugar. Hoy es nuestra oportunidad de predicar el evangelio. Ahora es tu tiempo. Este es tu tiempo oportuno para hacer la obra del Señor. No mañana, ni después, ni cuando deje de llover. Es ahora. En la semana estás muy afanado, con mucho trabajo, saliendo, entrando. Pues levántate hoy temprano, a las 5 levántate, a las 4:30. Y ve a ayudar a los hermanos a poner la silla. Pregúntale a los diáconos qué es lo que hay que hacer. Ayúdate, hito,
ayuda a Miguel Ángel, ayuda a Joselín, ayuda a Juanerre, ayuda a este, ayuda a lo otro, ayuda a los hermanos que están ahí, involúcrate. No seas un espectador. No, que la semana se me pone difícil. ¿Y hoy qué tú vas a hacer? Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Es ahora, hermanos, que tenemos que predicar el evangelio. No es mañana, es ahora. Ahora que las almas se pierden. Que Dios nos conceda recibir esto y proclamar la gloria de nuestro Dios. Recibir esa gloria a través de Cristo y de ese evangelio glorioso que estamos llamados a predicar. Oremos. Señor y Dios, ayúdanos, bendícenos. Danos la gracia de poder recibir tu palabra con un corazón humilde. Danos la gracia de poder obedecer tu palabra y ser fieles. Queremos ser transformados. Oh Señor, ayúdanos a no quitar nuestros ojos de esa gloria que se revela en nuestro Salvador. Transfórmanos, cámbianos, dando la gracia de poder contemplar en esa gloria, en el rostro de Cristo, a nuestro Dios y Padre. Y salva a pecadores, a los que no te conocen. Concédeles conocerte. Sálvales. Por Jesús te lo pedimos. Amén.